Egunon, Iñaki, bienvenido al Museo de Navarra, muchas gracias por venir. Pero concrétame un poco vuestra labor y sobre todo el proyecto Ikaskide. Bueno, pues Ikaskide surgió hace unos 20 años de la preocupación de los escolapios de apoyar especialmente a los jóvenes, niños y niñas del casco viejo de Pamplona, ¿no? Una situación que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Se dedicaba especialmente al apoyo escolar, ¿no? Que también es pues, bueno, el acompañamiento socioeducativo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la sociedad también ha ido cambiando y ya no exclusivamente nos dedicamos al apoyo escolar con niños y niñas, sino que hacemos más actividades, alfabetización de adultos, ¿no? Que también necesitan un espacio de acogida y un espacio de acompañamiento y de socialización, especialmente. Cursos de informática, taller y costura, bueno, pues un poco lo que va surgiendo a raíz de las necesidades que vamos detectando. Y bueno, te quería preguntar, Iñaki, ¿por qué habéis elegido esta obra? Por varios motivos. El primero de ellos es por lo que representa. Nos habla de un grupo de personas que se ven forzadas a emigrar, ¿no? Sin quererlo, pero buscando un futuro esperanzador. Y eso nos hacía pensar en el público usuario, ¿no? De Ikaskide. Intentamos pues, aportarles un espacio seguro, un apoyo y también que se sientan más integradas en Pamplona. No deja indiferente a nadie, es una obra muy potente, impactante, con muchísimo mensaje. Tanto la composición, las formas, los tonos de la obra. Patxi Irurzun, el escritor pamplonés, hizo un itinerario en el museo, eligió varias obras y él siempre comentaba, es que siempre cuando veo sobre todo esa figura central, la niña, ¿no? Que va a hombros de su padre, siempre comentaba que es una escena realmente muy dramática, muy triste, pero que tanto un poco en la niña como en el horizonte del cuadro, ¿no? Esa luz, bueno, pues, nos indica cierta esperanza, ¿no? Se vislumbra esperanza y bueno, un futuro mejor para esas personas que llegan aquí a nuestra comunidad.